¿Qué tal, queridos hermanos? Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de estar nuevamente un sábado más, un comienzo de sábado más, viernes por la noche para la mayoría del mundo, compartiendo este programa que es Tiempo de Reunión, donde el objetivo principal es obviamente abrir la palabra de Dios, pero también, ¿por qué no?, estar en comunión entre hermanos, saludarnos, contar aquellas cosas que Dios hace por nosotros. Si hay pedidos especiales también pueden dejarlos en los comentarios, en el chat, que vamos a estar leyéndolos. No estamos en vivo en el video, pero sí en el chat, así que comenten, que en la medida de lo posible siempre vamos a estar ahí interactuando con cada uno de ustedes. Y gracias siempre por estar. Y voy a saludar acá a mi compañero, a Daniel. En este nuevo sistema es la primera vez que nos toca juntos, así que también contento. ¿Cómo estás, Dani? Hola Roberto, ¿qué tal? Muy bien, la verdad que gracias a Dios todo bien y contento de poder estar contigo. Buenas noches a los que nos están escuchando y feliz sábado. Sí, la verdad que una alegría poder estar juntos y estudiar la palabra de Dios en esta noche. Recibir así el sábado, ¿no? Así es, tal cual. No hay mejor manera que esta. Ya hace varios años que seguimos con este trabajo y bueno, le damos gracias al Señor que nos permite continuar. Así que bueno, vamos a aprovechar el tiempo justamente para abrir su palabra y valga la redundancia, el título de la lección es la Biblia. Estamos estudiando sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Ustedes recordarán todos los títulos anteriores que ya hemos tocado. Hoy específicamente estamos en la lección 6, ya en el mes de febrero, medio promediando lo que es este folleto que está buenísimo. Jesús y las Escrituras es el título, que es lo que el mismo Jesús ha dicho en cuanto a las Escrituras. Obviamente va a haber referencias al Antiguo Testamento, que es lo que él tenía en ese momento, pero vamos a ver qué es lo que tiene para decirnos, que siempre es pan de vida para nosotros. Y si te parece, Dani, voy a orar, empiezo orando para buscar la bendición del Señor. Eterno Padre, gracias te damos por este día, por todas tus bendiciones, por todas tus oportunidades que nos das. También gracias de antemano por tu presencia, porque la rogamos de todo corazón que puedas estar con cada uno de nosotros, con todas las familias que representamos. Danos el Espíritu de Cristo, Padre, para poder comprender. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, para poder recibir lo que está escrito, así como está escrito, para que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Y también danos el valor y la sabiduría para compartirlo de la mejor manera posible, en el momento adecuado, con todos los que están buscando con hambre y con sed de ti, Padre. Te damos gracias y te pedimos todo esto sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como dijimos, vamos ahora con la presencia de Dios a poder introducirnos en el estudio de su palabra. Y bueno, le voy a pedir a Daniel
porque bueno, siendo él el autor de la lección, no podía poner a coordinarme yo, sería una falta de respeto, así que voy a estar ahí acompañándote, vos nos guiás por donde quiera que quieras que vayamos. Bueno, gracias Roberto. Ustedes notarán que la lección se titula Jesús y las Escrituras, ¿no? Y si nos remontamos un poquito anteriormente, la primera lección se llamaba Cristo, la palabra de Dios, y la segunda lección era la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Como tenemos la palabra viviente y la palabra escrita de Dios. Y nos interesaba conocer en mayor profundidad y detalle cómo Cristo se relacionó con la palabra de su Padre y qué vínculo tiene la palabra de Cristo con la palabra de su Padre y cómo Él vivió la palabra de su Padre. Y quizás esto no solamente en su humanidad, en su encarnación, sino también en su divinidad. Y quizás introduciendo esto así en forma directa, lo que nosotros vemos en su encarnación es lo que ha sido desde el principio, desde la fundación, como dice Juan, ¿no es cierto? En primera de Juan, lo que nosotros hemos oído, lo que nosotros hemos tocado, lo que nosotros hemos visto tocante al verbo de vida, esa vida eterna se nos manifestó, esa vida eterna que estaba desde el principio. Esa vida que Jesús manifestó aquí en la encarnación, en su relación con la palabra de Dios, es la que estuvo desde siempre en la vida de Cristo y a nosotros se nos ha dado a conocer en forma detallada. Vamos entonces a entrar en detalle en las preguntas y las respuestas sugeridas, ¿no?, en los versículos. Quizás la primera pregunta, no sé si querés leerla, Roberto, yo leo los versículos y después respondemos las preguntas. Perfecto. Ponemos entonces ahí en pantalla la presentación. La pregunta uno dice, ¿qué palabras de Cristo son registradas aquí? ¿Cuándo Cristo pronuncia estas palabras? ¿Antes o después de su encarnación? ¿Qué significa abierto mis oídos? En Cristo, ¿dónde estaba la ley de Dios? ¿Cómo Cristo consideraba la voluntad de Dios? No se preocupen si es larga, ahora a medida que leamos los textos vamos a ir Sí, recordando, ¿no es cierto? Y respondiendo cada una de ellas. sí. Son varias preguntas. Fíjense que lo que primero que citamos es Salmos 40, versículo 6 en adelante, y dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esto Pablo en Hebreos dice que lo dijo Jesús, y nos dice qué palabras son de Cristo son registradas aquí, y son estas, ¿no? Cristo declara que a Dios no le agradaban ni los sacrificios ni las ofrendas, de que Dios el Padre le había abierto los oídos, y Jesús dice, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. Entonces nos pregunta la lección, ¿no? ¿Cuándo Cristo pronunció estas palabras? ¿Antes o después de su encarnación? Y nosotros tenemos tenemos la referencia de Pablo, que no la vamos, sí, la podemos leer, es la siguiente slide, se Sí, encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, esto nos dice el tiempo, ¿no es cierto? Es decir, en el momento de su encarnación, dice, cuando Jesús se encarna, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y repite básicamente el mismo versículo. Y a este le quería leer Isaías 54, y ahí quizás, Roberto, si querés, volvemos a las preguntas y cerramos con las respuestas, ¿no? Isaías 54, Jesús inspira al profeta a hablar de sí mismo, es decir, a hablar de Jesús diciendo lo siguiente. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. tal cual. Quizás volvemos entonces a las preguntas, ¿no? ¿Qué significa abierto mis oídos? Porque en Salmos 48 dice, has abierto mis oídos. ¿Qué significa esto? En base a Isaías 54, ¿no? ¿Qué podemos decir? El Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Eh, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es entender a lo que es la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Ujú.
Y no fui Exactamente, rebelde. Dice Jesús que no fue rebelde, o sea, hizo la voluntad del Padre. así es, exactamente. Cuando dice has abierto mis oídos, nosotros tenemos una referencia de esto en el libro de Éxodo, cuando el esclavo deseaba permanecer en la casa de su amo, en el séptimo año, cuando venía el año del jubileo, de la liberación, si quería permanecer en la casa le tenía que abrir el oído. Eso es un símbolo de algo, ¿no? Eh, Cristo aquí dice, has abierto mis oídos. Y en Isaías 54 nos explica en qué consiste este oído. El abrir el oído, ¿para qué? Recordemos la lección anterior. La lección anterior se trataba acerca de oír y guardar. Oír y guardar. Nosotros para oír y guardar necesitamos tener el oído abierto. Tener el oído abierto significa que Dios nos abre el oído para escuchar su palabra, nos despierta y hace que nosotros consideremos su palabra como la de sabio y nos permite no hacernos rebeldes, ¿no? O nos transforma para que no actuemos en rebeldía a esa palabra. Eso respecto de qué significa abierto los oídos, ¿no? Y la siguiente pregunta es, en Cristo, ¿dónde estaba la ley de Dios? No sé si querés comentar algo respecto de eso, Tu ley está Roberto. en medio de mi corazón. Era parte de él, ¿no? Pero es interesante cuando dice, o sea, sacrificio y ofrenda, o sea, no has demandado. Qué tema tan interesante, ¿no? Porque uno encuentra después las instrucciones de todo el Antiguo Testamento en el santuario donde sacrificaban, no sé cuántos animales diarios, mensuales, anuales había, pero una constante matanza de animales. Y acá Cristo mismo está diciendo que Dios no lo había demandado. Y me hace acordar Ujú. una frase, si no me equivoco, del profeta Samuel. En este momento me estoy acordando de los dibujitos que mira mi hijo, cuando Samuel le dice a Saúl, la obediencia es más importante que el sacrificio. Y eso es Ujú. lo que Cristo vino a demostrar, ¿no es cierto? Aparte de que, bueno, él era el sacrificio, lo primero que vino a demostrar fue la obediencia. Tu ley está en medio de mi corazón. Sí, totalmente. Y quizás muestra un poco la perversidad a la cual había llegado el pueblo de Israel, ¿no? ¿Perversidad en qué sentido? Cometo pecado, mato a un inocente, mato al cordero y ya se solucionó el problema. Y en realidad Dios no quiere eso. Dios no quiere el sacrificio, quiere que oigas su voz y que hagas su voluntad, ¿no? Esa es la voluntad de Dios. El sacrificio es un sistema remedial, digamos, que busca remediar el pecado, pero no sostenerlo en el tiempo, sino justamente lo contrario. Fíjate que dice cómo Cristo consideraba la voluntad de Dios, ¿no? Dice, el hacer tu voluntad Me ha agradado. se deleitaba en hacer la voluntad del Padre, ¿no? Eh, y pensás respecto de esto, ¿qué viene primero? ¿Primero viene el oír o primero viene la ley en el corazón? Para tener la ley en el corazón hay que oír, hay que prestar oído, ¿no es cierto? Eh, Creo, si no estoy equivocado. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es. Y ese proceso lo tenemos ahí en Éxodo capítulo 19, 20, ¿no es cierto? Oigan y guarden y serán gente santa, ¿no? Dios quería grabar la ley en sus corazones. Y Cristo en todo instante de su vida había vivido eso, ¿no? Había oído, guardado y atesorado la ley de Dios en su corazón. Podemos pasar a la siguiente pregunta y dice, ¿qué hizo Cristo al tener abiertos sus oídos a la voz de su Padre y deleitarse en hacer su voluntad? Es decir, Cristo, habiendo abierto sus oídos y al deleitarse en su voluntad, ¿qué tipo de conducta tiene? ¿Qué tipo de conducta manifiesta? ¿Qué es lo que hace? Y leo el versículo y no sé si Roberto querés intentar una respuesta. Dice, he anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Sí, es interesante que al abrir los oídos, o sea, Jesús mismo fue, o sea, transformado por contemplar al Padre. Y siempre me gusta mencionar cuando en Proverbios 8:30, en la versión King James, dice, estaba como uno criado con él. A mí me encanta esa frase, ¿no? Porque habla verdaderamente de un hijo que Ujú. fue criado con el Padre y
Y uno ve, o sea, vos sos papá, yo soy papá y todos los que están por ahí viendo que son padres saben que hay una edad donde los hijos prácticamente a veces nos copian, o sea, quieren ser y hacer exactamente lo que son los padres, ¿no? Quizás nosotros no somos perfectos, pero en este caso el Padre Celestial sí lo era. Y entonces Jesús cuando viene a este mundo vive exactamente el carácter del Padre, ¿no? Anuncia justicia, anuncia la justicia de Dios, no encubre esa justicia y publicó lo que es la fidelidad de Dios, su salvación. ¿Cuál es la fidelidad de Dios? El pacto, ¿no es cierto? Ese pacto que Dios ha hecho con el hombre y al cual siempre fue fiel, o sea, Dios no miente, Dios no se arrepiente, nos ha dado promesas, nos ha dado palabras de salvación que Jesús las vino a repetir, eh, siendo como lo hubiese sido Dios mismo acá, ¿no es cierto? Por eso Ujú. se dice que es Dios manifestado en carne. Exactamente, exactamente. Y vos sabés que en la lección anterior habíamos visto cuál era el propósito de la palabra de Dios, que era transformarnos a nosotros que estamos en pecado. Cristo vive esa vida transformada, Él la vivió en todo momento, aquí en esta tierra, pero no solamente es eso, sino la imposibilidad de callarse, ¿no? Dice que de su interior saltarán ríos de agua viva, ¿no? Es como una fuente que brota que no puede ser contenida, no la podés mantener tapada. Eh, el hecho de oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, eh, digamos, leerla, leer la palabra de Dios y guardarla, oír la palabra de Dios y guardarla, y el deleitarse en su voluntad, lo que produce en Cristo y producirá en nosotros también, es el deseo de compartirla, es una incapacidad de refrenar los labios. ¿Y publicar qué cosa? Hacer público, publicar es hacer público, ¿no? Publicar la fidelidad de Dios, la salvación de Dios, la misericordia de Dios, la verdad de Dios. Y podríamos hablar un montón de esto, pero en definitiva es anunciar la justicia de Dios. Y la Sí, justicia de Dios, ¿en dónde estaba en Jesús? Estaba en su corazón. En la pregunta anterior habíamos visto que eran los mandamientos los que estaban en su corazón, ¿no? sí, tal cual. Y no solo, a ver, esto no implica solamente pararse en una esquina y ser tipo como un pregonero, ¿no? Que agita una campana y grita un mensaje. En este caso, Jesús lo hacía con su vida y siempre a riesgo de su vida, porque ¿cuántos casos tenemos de Jesús sanando en sábado? Y los fariseos, los judíos queriendo apedrearlo, siendo que él, o sea, ni siquiera estaba predicando una doctrina diferente, no estaba yendo en contra de las creencias, sino que, o sea, él estaba haciendo como de verdad es el Padre Celestial, estaba dando su bondad, su amor, su misericordia. Eso era lo que Así él que viene. gritaba y recibía constantemente reprobación y condenación. Ujú, exactamente. Vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 3. ¿Cómo consideraba Jesús la voluntad de su Padre? Leo los versículos y no sé si querés intentar una respuesta, Roberto. Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mateo 26:39, 42 y 44, dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces, ¿cómo consideraba Jesús la voluntad de su Padre? Es interesante porque en cada versículo hay un aspecto diferente, ¿no? El primero habla de la comida, o sea, algo indispensable. La comida es lo que nos Energía. permite tener energía y vivir.
es lo más indispensable, lo más básico. Eso era para Jesús, ¿no es cierto? Incluso lo vimos ayunando 40 días, donde la comida material ni siquiera pasaba a ser lo más importante, sino lo espiritual, ¿no? Y el segundo versículo nos habla hasta como de una incapacidad, ¿no es cierto? De que Dios es la fuente de la cual procede todo y Él recibe para dar, o sea, Él no inventa nada, Él no crea nada por sí mismo, ni dice ni hace nada por sí mismo, ¿no? Y el tercer versículo, el de Juan 6:38, nos habla de que hay una decisión de parte de Él, o sea, Él no está obligado a hacerlo, lo hace porque quiere, lo hace porque le agrada, porque es su alimento. Y después, bueno, todos los tres versículos de Mateo nos hablan de que lo hizo incluso en un momento límite donde él estaba perdiendo la vida, donde su salud había colapsado, donde estaba sudando gotas de sangre, donde podría literalmente haber caído muerto si después un ángel no lo hubiera fortalecido, ¿no? Hasta ese momento donde el ser humano, así como él también fue un ser humano completamente como nosotros, tenemos quizá un instinto de supervivencia y de preservar nuestras vidas por reflejo, ¿no? Incluso en ese momento Jesús desiste de eso y pone su vida como nada en comparación a lo que es hacer la voluntad de su Padre Celestial. Tal cual, tal cual. Para Jesús la voluntad de su Padre era todo, era absolutamente, era su vida, digamos. Capaz que tratando de resumir todo eso en pocas palabras, digamos, no había nada que lo moviese afuera de la voluntad de su Padre. No había absolutamente nada. Ni la muerte Y misma. vamos a la... Ni la muerte misma, exactamente. Es tremendo, ¿no? Y quizás nos muestra el camino, ¿no? El camino eh, que tenemos por delante. Dice, ¿hacía Jesús algo por sí mismo? No sé si querés leer estos versículos, Roberto, y ahí intento responder. Dale, un poquito ya el versículo anterior, uno de los versículos anteriores nos daba como un inicio, ¿no? Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que le ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 8:28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Bien, gracias. ¿Hacía algo Jesús por sí mismo? La respuesta es un rotundo no, ¿no es cierto? Jesús no hacía absolutamente nada por sí mismo. Y es interesante lo que vos decías, ¿no? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Es propio la condición del Hijo de Dios el hacer todo por el Padre, ¿no? Eh, Después es interesante cómo es que esto ocurre, dice, sino lo que ve hacer al Padre, ¿no? Entonces Jesús estaba con los ojos puestos fijos en su Padre. Y lo que el Padre hacía, eso es lo que el Hijo hace continuamente. Si nosotros lo trasladamos a nosotros mismos, el versículo dice, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Contemplando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Así, la vida que Cristo tuvo para con el Padre es la vida que nosotros tenemos que tener para con Cristo. ¿Hacía Jesús algo por sí mismo? No, absolutamente nada. No solamente Jesús miraba al Padre, sino que era enseñado por el Padre. El Padre le enseñaba lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir. ¿Por qué sucedía esto? Porque el Padre estaba conmigo. Felipe le dijo, muéstranos al Padre. ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no has visto que el Padre mora en mí? Las palabras que yo os hablo no son mías, son de las que me envió, ¿no es cierto? Yo siempre hago lo que le agrada. Juan 5:19 parecería una regla para conocer al Padre, ¿no? O sea, queremos saber cómo es Dios el Padre, es diferente en algún sentido a Jesús. Dice, todo lo que hace el Padre, el Hijo lo hace igual. Y hasta podríamos ponerle la contraparte, ¿no? Si no lo hizo Cristo, entonces tampoco lo haría el Padre. Y ahí tenemos que, mirando a Cristo, conocemos a la perfección al Padre, ¿no?
Así es, el que me ha visto al Padre, ¿no? El unigénito Hijo del Padre, el unigénito Hijo del Padre que está en los cielos, Él le ha Le dado ha a dado a conocer, conocer. ¿no? Así dice el versículo. Vamos a la pregunta número 5. Dice, ¿de qué vivía Jesús? Y dice Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Juan 12:50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces nos preguntamos, ¿de qué vivía Jesús? De las palabras del Padre, de sus mandamientos. Así es. Segunda pregunta, ¿es posible vivir sin la palabra de Dios que sale de la boca de Dios? Y no, por más que haya una comida física, eso en algún momento eh, tiene se acaba, ¿no es cierto? Tiene un límite. No, no hay vida eterna en la Ujú, comida física, como si lo hay en el pan, ¿no es cierto? O en el agua, que Cristo mismo dijo que era Él. ujú. Exactamente. ¿De qué vive Jesús? De toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivía Jesús, ¿no es cierto? No solo de pan. El problema es que nosotros solemos creer de que solo de pan vive el hombre y Jesús nos explica, ¿no? No solo de pan, sino de toda palabra. Y quizás acá podríamos ir, no cerrando, pero mirando un poco para atrás, la relación entre Jesús y las Escrituras. ¿Cómo ves y la palabra de Dios? ¿Cómo consideraba Jesús a la palabra de Dios en su vida? Y vemos que era el todo. O sea, no había nada que pueda correr ni siquiera un centímetro en importancia para él a la palabra de Dios como lo más importante de su vida. En ese sentido, él fue muy claro. Y me quedé pensando si el hecho de depender de la comida física y olvidar la comida espiritual no tiene que ver un poco con eh, ese engaño de Satanás a Eva en el comienzo, de tener vida en nosotros mismos, pensando que podemos encontrar la vida en cualquier cosa o hasta en nosotros mismos, como dije, ¿no? Con que comer pan solamente alcanza para vivir y nos olvidamos de que en realidad hay un torrente de vida fluyendo constantemente del Padre a través del Hijo, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que tiene toda la relación y se conecta con más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, y todo esto os será añadido, ¿no es cierto? A veces pensamos que buscar el pan primero nos permitirá después tener tiempo para el reino de Dios. Sin embargo, es justo al revés, ¿no? Busquemos el reino de Dios primero y lo demás viene solo, ¿no? Y acá es donde nos cuesta creer en la palabra de Dios, ¿no? Pero Jesús es como que en ese punto también vino a triunfar ahí donde Adán y Eva habían fallado, ¿no? La verdad que muy interesante. Así es. Em, ¿Qué palabras eran las que hablaba Cristo? Las palabras de Cristo. ¿De quién eran? Voy a leer los siguientes versículos, esta es la pregunta número 6, y dicen así, ¿no? Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 8:38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Juan 7:16, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 12:49 y 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es interesante que, o sea, si hasta ahora nadie se dio cuenta, no existe ningún tipo de coigualdad, ¿no es cierto? De esa coigualdad que nos enseña el mundo cristiano, como si fuese un Dios conformado por dos o por tres personas, sino que Jesús en cada palabra que sale de su boca está diciendo que Él está sujeto
a la voluntad del Padre, que habla las palabras del Padre, que hace lo que le ve al Padre hacer, que aprendió del Padre, que se deleita en hacer la voluntad del Padre, que sus mandamientos están en el medio de su corazón. Eh, no sé, no creo que haya más claridad que en las mismas palabras de Jesús para establecer la relación que hay entre el Padre y el Hijo, ¿no? Totalmente, totalmente, y no solamente eso, sino que se establece la relación verdadera, ¿no? El Padre es el origen, es la fuente, y el Hijo recibe y comunica y transmite y vive y da. Lo que el Padre da, el Hijo lo comparte. El Padre, digamos, es el origen o la fuente y el Hijo es el canal por medio del cual la voluntad de Dios se manifiesta, por medio del cual la palabra de Dios se manifiesta. Vos sabés que a mí lo que me llama la atención de estos versículos, especialmente el uno, ¿no? Bueno, el primero también dice, las obras del Padre es que Cristo hable las palabras de Dios, ¿no? Viste que dice, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es interesante que no dice que Él habla las palabras, sino que dice que Él hace las obras. Entonces, la obra de Dios es que Cristo dé la palabra de Dios. Me llama la atención eso. Y después me llama la atención en el último versículo que no solamente le dio las palabras, sino le dio el cómo había de decirlas. Digámosla de otra manera, le dio el espíritu con el cual las palabras habían de ser comunicadas. La forma, la entonación, la inflexión, inclusive permítanme decir o sugerir el tono de voz, ¿no? Dice así, pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, ¿no? Es decir, con el espíritu con el cual esas palabras son dichas. Eh, Es una lección para nosotros quería, porque muchas veces, o por lo menos yo me hago cargo, me ha pasado, ¿no? Generalmente cuando uno entiende nos alguna pasa a todos, verdad, creo. sí, es como que lo larga, como si tuviese la responsabilidad de largarlo sin fijarnos cómo, ni dónde, ni a quién. Es como una granada de esas que esparcen muchos metales para todos lados, ¿no? Y entonces uno la tira en el medio de un lugar y termina. Es un poco de ego porque, o sea, yo me saco mi obligación de tener que hablar y no importa que le explote a quien le explote como sea. O sea, yo cumplí con mi parte, ¿no? Qué Sí, pensamiento sí, tan egoísta que tenemos y justamente todo lo contrario a lo que nos enseñó Jesús, que cuando él hablaba públicamente, lo hacía con mucha mansedumbre. Y las veces que por ahí tuvo que ser un poco más puntual y quizás más severo, era de forma privada, de forma particular, y sabía con quién y sabía cómo, porque conocía los corazones, ¿no? Pero siempre con amor y contacto, buscando la salvación de la persona y no con el egoísmo de decir, bueno, yo padre ya cumplí con tu voluntad, no me interesa cómo lo recibieron, así que bueno, me voy para arriba y que se arreglen, ¿no? ¿Cuánto a veces tenemos que totalmente. cambiar nosotros? Totalmente, totalmente. Otro espíritu, o sea, el espíritu de Dios realmente dirigía las palabras del Padre y nos confronta, como decías, ¿no? En cómo hacemos lo que hacemos. Hasta aquí vimos mayormente versículos y preguntas relacionadas con el Padre hablando directamente a la conciencia de Cristo. Pero Jesús tenía escrituras escritas en su época, estaba el Antiguo Testamento, ¿no? Y aquí saltamos a la pregunta número 7. ¿Cómo Jesús mostró su aprobación del Antiguo Testamento? No sé si querés leerlo, Roberto, y ahí intentamos una respuesta. Dale, Marcos 14:49 dice, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Lucas 24:27, vamos a leer el 27 y el 44 del mismo capítulo, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Y Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, gracias. ¿Cómo Jesús mostró su aprobación? Básicamente enviando a sus discípulos, a los fariseos, a todos, a la Biblia. Y fíjense la expectativa que Jesús tenía. La expectativa que Jesús tenía respecto de las escrituras es de que se cumplan. Es decir, de que cumplan o de que venga a ser realidad aquello que las mismas escrituras predecían. Eso lo vemos en el primer versículo claramente y después lo vemos en el segundo de Lucas. Es necesario. La palabra de Dios lo dijo, es necesario que suceda de esa manera. Y él les mostraba en los acontecimientos de su vida lo que estaba predicho acerca de él en las escrituras. Y para ello usó todo el Antiguo Testamento, usó la ley de Moisés, usó todos los profetas. Fíjense que dice todos los profetas, todo lo que las escrituras o lo que todas las escrituras de él decían, ¿no? La ley, los profetas y los salmos. Es decir, Cristo incluye todo, engloba todo y lo pone bajo la lupa o bajo el concepto de que tienen que ser cumplidas, de que es la palabra de Dios y que tienen su cumplimiento, ¿no? No sé si querés agregar algo más de esto, si no salto al siguiente Sí, es versículo. interesante que siempre hablamos de la ley y los profetas, pero acá Jesús también eh, abre como si fuese una nueva sección que son los salmos, a la que muchas veces pensamos que es poesía y por ahí un día nos sentimos mal y abrimos la Biblia a la mitad y ¡ay, qué bueno! Palabras de aliento. Pero vimos en textos anteriores que en este caso, bueno, no sé quién fue el escritor, mayormente fue David, pero el que dijo las palabras precisas que habló Jesús. O sea, hay palabras que son extremadamente importantes y proféticas también, ¿no es cierto?, en los salmos mismos. Totalmente, totalmente. Y acá Jesús nos está diciendo que no las podemos descartar. De hecho, vos fíjate que Lucas 24-27 dice, les declaraba en todas las escrituras. ¿Y cuáles son todas las escrituras? Al final del 44 nos dice, ley de Moisés, profetas y salmos. Eso es todas las escrituras. Es el Antiguo Testamento en forma completa, en los días de Jesús. Y después Juan 5:39 nos dice escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque a ustedes les parece que hay vida eterna en ellas. Ellas son las que dan testimonio de mí. Juntamos con otro versículo, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no No tiene la tiene. vida. Las Escrituras nos dan testimonio del Hijo. Y podemos tener al Hijo teniendo las Escrituras. Por eso el mandamiento es escudriñar, ¿no es cierto? Así es. Saltamos a la siguiente. ¿Qué evidencia utilizó Jesús para establecer su identidad y misión? Este versículo lo habíamos leído recién. ¿Cómo podríamos responder a esta pregunta, Roberto? Es interesante que si uno hace el juego de imaginarse, o sea, era el mismo Jesús el que inspiraba a los profetas para que los profetas hablaran de él. Y después, viniendo a esta tierra como ser humano, era el mismo Jesús quien declaraba que las escrituras hablaban sobre él y que él las había inspirado también. O sea, es Sí. increíble, ¿no? Es parte de lo que es este misterio de la piedad, ¿no? Como alguien que Ujú. vivía en el cielo pudo, pudo poner sus genes, perdón, en un cuerpo humano, el Padre, ¿no? Con el poder del Padre. Y la pena de que nadie le creyó, o nadie, la mayor parte de su propio pueblo no le creyó, salvo sus discípulos y esa incipiente iglesia que comenzó después de él, pero incluso hasta sus discípulos al momento de su muerte prácticamente habían perdido todas las esperanzas, ¿no? En ese sentido fue tremendo, pero Jesús está diciendo, desde Moisés, pasando por todos los profetas, hablan de mí. Y no es casualidad que Pablo diga en 2 de Corintios que hasta el día de hoy leen a Moisés y tienen el velo puesto sobre sus ojos. Pero cuando se conviertan Ujú. al Señor, el velo se les quitará porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ¿no? Eh, Ujú. Leían a Moisés, pero tenían un velo, o sea, no reconocían a No Cristo lo podían ver a en Jesús. las Escrituras, ¿no? No podían, no había forma. No lo podían ver en la columna de nube, no lo podían ver en la columna de fuego, no lo podían ver en la Shekinah, no podían ver que Él era quien los había guiado durante cientos de años, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Y vos sabés que a mí lo que me llama la atención es de que Jesús podría haberles dicho y satisfecho la curiosidad inmediatamente y haberles dicho, soy yo, y hacer alguna manifestación de poder, hacer algún milagro, revelar su gloria. Pero ¿qué es lo que él utiliza como medio para establecer su identidad y su misión? Las escrituras. Las escrituras. Exactamente. Utiliza la palabra de Dios. Eh, es importante ese punto. Sí, No por, no por milagros, no por milagros, sino por la palabra de Dios, ¿no? es un principio para nosotros, porque hoy, o sea, y está escrito que incluso va a haber falsos cristos o un gran falso Cristo, y si nosotros dependiéramos solamente de ver un milagro, la verdad es que sería difícil, porque para nosotros cualquier milagro podría entonces ser Cristo. Eh, Sin embargo, al Exactamente. haber una palabra escrita que pasa de generación en generación por miles de años, ahí es imposible perderse, porque sabemos que Dios ha resguardado esa palabra y todo lo que suceda, así sean milagros, o hasta el mismo Cristo tuvo que sujetarse a esa palabra escrita y tuvo que enseñar esa palabra para que lo reconocieran. Ujú, exactamente. Y vos sabés que hablando acerca de tentaciones y de ser tentado y de milagros y del gran engañador, fíjate cómo dice la siguiente pregunta: ¿cómo enfrentó Jesús las tentaciones del diablo? ¿A qué estableció como regla de conducta y fuente de autoridad? Y no lo vamos a leer, pero básicamente el versículo nos cuenta que Cristo siempre respondió, escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, ¿qué es lo que Cristo hace, no? Cristo establece como regla de autoridad, como regla de conducta, como escudo frente a los ataques del enemigo, frente a los dardos del enemigo. ¿A qué establece como escudo? La A la palabra. palabra de Dios, ¿no es cierto? Así es. Eh, Vamos al versículo, perdón, decime. No, no, tremendo, tremendo que él podría haberse presentado delante de Satanás y sacar el poder que quizás tenía dentro, sacar su divinidad y decir, mira, yo soy el Hijo de Dios. Punto, suficiente. Pero él se sujetó a la humanidad en la cual estaba y, y nos marcó el camino porque él utilizó las mismas herramientas que nosotros tenemos, no, no utilizó nada que el ser humano no tenga. Exactamente, exactamente. Y fíjate, fíjate la pregunta número 10, qué es lo que nos dice respecto del libro de Daniel, ¿no? Porque a veces este libro en algunos círculos del cristianismo ha sido cuestionado. Fíjate qué es lo que dice Jesús respecto de este libro. Mateo capítulo 24, versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, ¿no? Vos sabés que a mí lo que me llama la atención es de que, es de que Jesús había leído el libro de Daniel y como habíamos visto antes, la expectativa que Jesús tenía de la palabra de Dios es de que se cumpla. Y acá tenemos un ejemplo de esto. Él dice, hablando de dos eventos, ¿no? De la destrucción de Jerusalén y del fin del mundo. Es decir, el libro de Daniel tiene vigencia hasta nuestros días y es para nosotros hoy. Dice, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda, sabed, huid, si querés ser salvos, ¿no? Es como que es tremendo lo que está diciendo Jesús respecto del libro de Daniel, ¿no? Sí, y otra pista más también puede ser su bautismo, porque él eligió cuándo ir a bautizarse y cómo podía saber cuándo tenía que hacerlo. O sea, o una de dos, o Dios se lo decía, o estudió Daniel 9 también, ¿no es cierto? El Así tema es, del la ungimiento del profecía. Mesías príncipe. O sea, él conocía incluso hasta cada momento de tiempo, eh, hasta cuando debía morir, en qué momento debía Ujú. morir. Y por eso que muchas veces él le pedía, ya sea a sus discípulos o a personas a las que hubiese realizado un milagro, no digas nada. O sea, no, no podemos apresurar los tiempos, porque si se enteran que yo resucité a este o que le curé a aquel, me van a venir a matar y todavía no es el tiempo. O sea, hay un tiempo señalado, un tiempo específico y lo conocía. Y esos tiempos están todos en el libro de Daniel, especialmente, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Él tenía un conocimiento acabado de eso, como decís, vivía de acuerdo a lo que esas escrituras decían
para que se cumpliesen los tiempos y tenía su fe basada en que toda la palabra de Dios se iba a cumplir exactamente como estaba detallado en las Escrituras. Y esto nosotros lo vemos en la historia de el diluvio. Leo el versículo y quizás ahí me comentás un poquito, Roberto. Lucas capítulo 17, 26 y 27 dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Evidentemente no creía en procesos de 1000 años, ¿no? No, Entendía el Génesis tal cual era. eh, y bueno, entendió que la historia del diluvio también había sucedido de forma literal. Y también el por qué sucedió ujú, y por qué iba o podría llegar a volver a suceder. No el diluvio en agua, porque sabemos que está la promesa, pero sí el tema del perseverar en el pecado de la gente y las consecuencias que eso genera, que ese eso tipo trae. de pecado genera, ¿no? Que es el estar en la comida, en la bebida, en las distracciones del mundo. Por acá habla de casamiento, pero no significa que esté mal casarse, ¿no? Sino que quizás está haciendo referencia a pasársela de fiesta en fiesta, de arreglos en arreglos, de gastadero en gastadero. Eh, Cuando Dios está hablando de salvación. En ese momento era con Noé y ahora es con su segunda venida. O sea, hay un mensaje que es de salvación y hay gente que vive, o si querés nos involucramos todos, ¿no? En ciertos momentos cada uno vivimos en la nuestra. eh, y Jesús sabía, ¿no es cierto? Jesús Sí, sabía y utilizó ese ejemplo bien práctico para que para nosotros sea de enseñanza, ¿no? Y no solamente una historia vieja. sí, totalmente. Y en esta referencia, Jesús básicamente está confirmando el recuento histórico del diluvio, ¿no? Del libro de Génesis. Y estos dos ejemplos, el del libro de Daniel y el del libro de Génesis, nos muestran lo que ya habíamos visto en los versículos anteriores, ¿no? De que Jesús aceptaba y creía en absolutamente toda la escritura, toda la palabra de Dios escrita. Y nosotros habíamos visto dos cosas, ¿no? Que Jesús, al oír la palabra de Dios y al atesorarla en su corazón, no se pudo quedar callado, habló. ¿Y qué habló? Habíamos visto que eran las palabras del Padre únicamente y solamente de acuerdo a como el Padre se las había dado, ¿no? Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿cómo eran las palabras de Jesús, esas palabras que él comunicaba? Pregunta número 12, ¿no? ¿Qué se vio y dijo respecto de las palabras de Jesús? Leo, y ahí Roberto nos comentás, Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lucas 4:32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Juan 7:46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Trato de llevar mi mente, ¿no? A ese momento, como de vivirlo en vivo. Y imagino muchos maestros, muchos intérpretes de la ley que quizás tomaban un poquito, un principio de la ley, pero después le agregaban tantos adornos y tantas palabras que no se daban cuenta, pero terminaban hasta contradiciendo después lo que estaba escrito, ¿no? Y después de tantos años, quizás cientos de años haciendo de la misma manera, venía uno que hablaba las palabras puras así tal cual eran, sin agregar, sin quitar, y dándole en realidad una correcta comprensión, una correcta interpretación, porque quizás uno de esos fariseos, uno de esos escribas, quizás se sabía hasta de memoria 1000 veces mejor que yo en cuanto a cantidad, podían repetir quizá todos los libros de memoria, pero no lo ponían en su correcto contexto y Jesús sí lo hacía, ¿no? Y es como que a muchas personas es como que le terminó encuadrando todo lo que tenían, se terminó acomodando como un rompecabezas que con tanta palabrería humana nunca terminaba de, De cerrar. de cerrar, exactamente. Vos sabés que a medida que vos hablabas me vino a la mente, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Y Jesús había puesto todas las palabras en su corazón, las había atesorado. En cambio, nosotros, evidentemente no. Y ahí está la diferencia, ¿no? ¿Por qué se habla con autoridad?
Se habla en el corazón, se habla con autoridad porque las palabras están encarnadas en el corazón, porque han sido grabadas. Las vivía primero, ¿no? Antes de hablarlas. Ujú, ujú. Creería que sí. Y eso hizo que hable como no habló ningún otro hombre, ¿no? Fíjate, fijémonos ahora en la pregunta número 13, ¿no? Hablando del efecto o el impacto de las palabras de Cristo. ¿Querés leer los dos primeros versículos y los comento? Dale, Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Y Mateo 21:18, o 18 al 20, dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Bien, gracias. ¿Qué es lo que produce la palabra de Cristo, no? Primero dice que expulsa con su palabra, echó a los demonios y sanó a los enfermos, es decir, tiene un poder curativo y al mismo tiempo un poder libertador, ¿no? Libera de los demonios, libera de los espíritus inmundos. Y después nosotros vemos esta historia que es como una parábola en vida real que ilustraba la experiencia y la historia del pueblo de Israel, ¿no? Dice Jesús o dice Isaías que el pueblo de Israel era como una viña, ¿no? Sin embargo, cuando no se haya fruto en esa viña, ¿qué es lo que se le hace? Por la palabra se seca, se le corta el agua, ¿no? Nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Al no tener el fruto, al no manifestar fruto, a pesar de que se la había cuidado, a pesar de que a esa planta se la había, y acá estoy yendo a Isaías, ¿no? No en esta en particular, a pesar de que se la había protegido, se la había cuidado, se le había puesto un cerco, se le había mandado lluvia, tenía todo lo favorable para que diera fruto, no dio fruto, sino que dio uvas silvestres y amargas. Al final, lo que Dios dice es, abran brechas, aportillen la cerca, no enviaré mi lluvia. Y, y esa parábola la vemos ilustrada aquí en una palabra de Jesús. Con su palabra creó una parábola para ilustrar la condición y el destino del pueblo judío si ellos seguían rechazando la lluvia del Espíritu Santo, ¿no? La lluvia del Espíritu hablando a sus corazones. No sé si querés decir algo respecto de esto. No, el poder de las palabras, ¿no es cierto? Porque no necesariamente él lanzó una maldición, sino como en la parábola de la viña que vos mencionás, simplemente con retirar su presencia, porque hay gente que no la quiere, o sea, esa es la realidad, el pueblo no la quería, y cuando Cristo retira su presencia, siendo Él el Espíritu, siendo Él el agua de vida, eh, la consecuencia Sí, natural hay es que la muerte, planta se seque, o sea, no no hay hay, vida. no hay una maldición directa, sino que es el dejar librado a lo que cada quien decida, ¿no es cierto? Ujú. Gracias. Seguimos con los siguientes versículos respecto de lo que hace la palabra de Cristo, ¿no? Los leo y después si querés comentar, Roberto. Marcos 4:36 dice, y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. En este caso, la naturaleza, ¿no? Las olas, el mar, o sea, todo lo que él había creado, el dueño de la creación le decía, bueno, cálmense, y la naturaleza lo escuchó, y fue al instante, ¿no es cierto?
y después la vida misma, ¿no? Ni la muerte es una barrera a las palabras de Cristo. Eh, Recuerdo Amén. cuando leí El deseado de todas las gentes, había un detalle bien marcado, y era que Jesús llegó, eh, creo que fue 4 días después de la muerte de Lázaro, a propósito, ¿no? Era para que el cuerpo ya estuviese bien, pero bien descompuesto, porque en el momento que él ya sabía que lo iba a resucitar, iba, iba a haber muchas personas presentes, y una gran parte era de los que a él siempre lo vivían entrampando y lo vivían vigilando. Entonces, cuando abren la roca, incluso se podía oler la Oler. descomposición, como para que no haya ningún tipo de engaño, ¿no? Bueno, Lázaro estaba grave, pero lo metieron en la tumba, esperaron a que Jesús venga y estaba vivo. O sea, todos lo vieron muerto, todos olieron la muerte, o sea, vieron la muerte delante de sus ojos, y, Ujú. y también presenciaron, escucharon las palabras de Jesús, que rompió esa muerte, que rompió un cuerpo podrido, un cuerpo muerto, y de repente salió de la tumba caminando un cuerpo sano, un cuerpo nuevo y una persona viva, ¿no es cierto? Hasta el punto de ese poder tiene la palabra de Cristo, ¿no? Que obviamente hace todo por medio del Padre. Ujú. Sí, exactamente. Y la verdad que es tremendo porque nos da una gran esperanza, ¿no es cierto? Eh, en primer lugar, porque Cristo por la palabra hace todo, pero por su palabra puede sanarnos y darnos vida, ¿no es cierto? Esa palabra de la cual venimos hablando y de la necesidad que hemos escuchado que tenemos de atesorarla y de guardarla, es la que nos terminará dando vida, ¿no es cierto? Si nosotros le oímos y conocemos su voz, el día de la resurrección, en caso de que hayamos pasado el descanso o si estamos en pie, cuando Él diga, venid a mí, benditos del Padre, vamos a escuchar su voz, la vamos a reconocer y vamos a ir porque la hemos guardado y atesorado de- desde antes, ¿no? Y los muertos oirán su voz. Así es, y los muertos oirán su voz. Tremendo. Vamos a la pregunta 14. ¿Qué bienaventuranza pronunció Jesús? Esto lo hemos visto en la lección pasada, pero es importante recordarlo. Bienaventurados, dichosos, felices, bien hallados son aquellos que oyen y guardan la palabra de Dios. La oyen y la atesoran, la guardan, la establecen en su corazón. Va a haber momentos en los cuales la palabra nos va a acusar, nos va a mostrar pecadores, nos va a mostrar indignos, pero eso ocurre para que nos acerquemos a Cristo aún más. Pero bienaventurados aquellos que oyen y guardan la palabra. ¿Qué son las palabras de Cristo para el que las recibe, Roberto? Vamos a leer Juan 6, 63 y 68. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué son las palabras de Cristo para el que las recibe? Prácticamente que van unidas las preguntas, ¿no? Podríamos preguntarnos por qué hay una bendición, por qué son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan, porque estas palabras son la vida espiritual de Cristo, ¿no? Al recibirla, recibimos ese espíritu que es vida, que es la vida divina, que es la vida espiritual de Cristo, y en esa vida tenemos vida eterna. No es como ir a la universidad, no es algo que podamos leer para dar un parcial y recibir un título, ¿no? Acá hay vida de verdad. Esa palabra está viva porque es una palabra que transforma. O sea, es imposible, prácticamente imposible poder escudriñar de verdad. No digo simplemente memorizar, sino escudriñarla, razonar, pidiéndole sabiduría a Dios. Es imposible que esa palabra no nos transforme a la imagen de aquel a quien esas palabras describen. Exactamente, exactamente, y de eso justamente tratan la pregunta 16 y 17. ¿De qué se tratan las escrituras? ¿De quién dan testimonio? Y se trata acerca de Cristo, se trata acerca de todo lo que es Cristo para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué finalidad tienen las escrituras? Si las escrituras y la palabra de Dios
son vida eterna, nos salvan y nos limpian. Con ellas o por medio de ellas recibimos el Espíritu de Cristo, pero en definitiva se trata acerca de recibir a Cristo, de tener a Cristo en nuestros corazones. Ese es básicamente quizás el resumen de este punto. Y aquí terminamos con esta parte de la lección. Eh, no sé si querés comentar algo, Roberto, respecto de Jesús y las Escrituras, algún punto que te haya quedado como para rescatar. Si no, saltamos a las notas. Sí, no, o sea, resaltar que para Cristo mismo, que él, o sea, él siendo prácticamente el autor de las escrituras, cuando él se hizo hombre, era su alimento diario. Y las palabras del Padre eran su primera prioridad de vida, incluso frente a la muerte, ¿no? Como para grabar Ujú. esos principios en nuestros corazones y copiarlos. Exactamente, exactamente. Vamos a las notas y leo la primera si querés y la comentás Dale. y vamos así. Dice la uno, pero para cada tentación tenía una respuesta. Escrito está. Rara vez reprendía algún mal proceder de sus hermanos, pero tenía alguna palabra de Dios que dirigirles. Con frecuencia le acusaban de cobardía por negarse a participar con ellos en algún acto prohibido, pero su respuesta era, escrito está. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Sí, me resaltó en la mente, mencionabas hace un rato, ¿no? Los modos, las formas, hablábamos de eso, ¿no? Y dice, rara vez reprendía algún mal proceder de sus hermanos, pero tenía alguna palabra de Dios que dirigirles. O sea, no habían palabras condenatorias. No había en Jesús una actitud de querer expulsar, de querer cortar, de querer Juzgar. lastimar, de, de hacer público algo, ¿no? De mandar al frente a alguien para que pase vergüenza delante de todos. Les daba la palabra de Dios para restauración, para vida. Exactamente, exactamente. Y lo interesante es que dice, para cada tentación tenía un escrito está, ¿no? Qué ejemplo y qué modelo. Y aquí vemos cómo la palabra de Dios viene a ser una muralla de protección, ¿no es cierto? Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. No te entra por ningún lado si tenemos toda la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así es. No sé si querés leer la segunda cita, a ver, Vamos, hay dos que citas. son dos. Primera es de la Review and Herald, septiembre 3 de 1901. Cuando Adán cedió a la tentación del enemigo y cayó de su alto y santo estado, Satanás y sus ángeles se regocijaron, pero desde el trono de Dios se oyó una voz que hablaba palabras de significado misterioso. Sacrificio y ofrenda no quisiste, tú has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has querido. Entonces dije, he aquí que vengo, en el volumen del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío, sí, tu ley está dentro de mi corazón. Y la próxima cita, que si no me equivoco es Things of the Times, 30 de julio de 1896. Dice, hay un misterio en torno al nacimiento de Cristo que no puede ni necesita ser explicado. Hace casi 2000 años se escuchó en el cielo una voz extraña y misteriosa que procedía del trono de Dios y decía, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero preparaste un cuerpo. He aquí que vengo, en el tomo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío, sí, tu ley está dentro de mi corazón. Dios manifestado en carne vino a nuestro mundo, siendo justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bien, gracias. Estas dos citas van justamente a la primera pregunta que tuvimos en la lección. ¿Cuáles eran las palabras de Jesús y cuándo las dijo? Habíamos visto que en Hebreos 10 decía que era en el momento de la encarnación. Lo vemos confirmado en la segunda cita leída aquí. Lo interesante es que en la primera cita nos dice de que esto se dijo también. ¿En qué momento? Se lo dijo en el momento en que Adán y Eva pecaron. Se preveía hacia dónde iba, ¿no? Y no sé si han visto la diferencia, lo dejamos para que lo estudien después en casa. Dice, tú has abierto mis oídos, hace una referencia, está citando ahí al libro de Salmos, y después dice,
me preparaste cuerpo, ¿no? Eso es la referencia al libro de Hebreos. Hebreos está citando de Salmos, ¿no? El porqué de la diferencia es un tema interesante. Vamos a la cita número 3. La leo y no sé si quieres comentar lo que te llama la atención, Roberto. Dice, el mismo poder que Cristo ejerció cuando andaban entre los hombres se encuentra en su palabra. Con ella curaba las enfermedades y echaba fuera demonios. Con ella sosegaba el mar y resucitaba a los muertos. Y el pueblo testiguó que su palabra iba revestida de poder. Él predicaba la palabra de Dios, la misma que había dado a conocer a todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. La Biblia entera es una manifestación de Cristo. Las escrituras deben recibirse como palabra que Dios nos dirige, palabra, no meramente escrita sino hablada. Cuando los afligidos acudían a Cristo, discernía Él, no solo a los que pedían ayuda, sino a todos aquellos que en el curso de los siglos acudirían a Él con las mismas necesidades y la misma fe. Al decirle al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Al decir a la mujer de Capernaum, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, se dirigía también a otros afligidos, a otros cargados de pecados, que acudirían a pedirle ayuda. Veo dos grandes bendiciones para nosotros, ¿no? La primera es que todas las herramientas que tuvo Jesús las tenemos nosotros. Incluso recuerdo cuando él dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, arráncate de aquí y ponte en el mar, ¿no? Esos mismos milagros que él hizo a través del ministerio de los ángeles por el poder de Dios, también estarían abiertos a nosotros si creyéramos con fe, ¿no es cierto? Tanto para recibirlos como para darlos a otros, ¿no? Porque están en la Ujú. palabra y porque la palabra es viva. Y, y después la promesa de que Discúlpame, Cristo está para nosotros hoy, así como también de la misma forma en la que Él estuvo cuando estuvo en este mundo, ¿no? Quizás no en la forma física, pero sí de forma personal, espiritual, pero personal. O sea, es Cristo mismo a nosotros dándonos paz, dándonos confianza de perdón, de salvación, dándonos sanidad física, espiritual y estando también hasta para las pequeñas necesidades del día a día, ¿no? Son dos grandes promesas que tenemos que atesorar porque es imposible sentirse solo, ¿no? Cuando uno entiende esto. totalmente. Y vos sabés que es tremendo, porque esto, ¿qué es lo que nos está mostrando? Que cada historia es una promesa para nosotros hoy, ¿no? Respecto de esto, la cita continúa en la siguiente. No sé si querés leerla, Dale, Roberto. dice, así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y poder. Son hojas de aquel árbol que es para sanidad de las naciones. Recibidas y asimiladas, serán la fuerza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa, ninguna cosa puede infundirnos el valor y la fe que dan vital energía a todo ser. Gracias, tremendo, ¿no? Nos habla acerca de las promesas de Dios, de todas las promesas, y recién vimos que todas las historias son promesas de lo que Dios quiere y puede hacer en nuestra vida. Y dice que son personales, como decías, Roberto, ¿no? Y que con esas promesas es como Él nos comunica su gracia y su poder. Es interesante que lo conecta con las hojas del árbol de la vida, ¿no? Y siendo comidas, es decir, aceptadas, recibidas, guardadas, atesoradas en nuestro corazón, son lo que nos dan vida, fuerza, vitalidad. No hay nada que nos pueda dar eso aparte de esas palabras, esas promesas, ¿no? Pasamos a Así la es. siguiente. Fíjense lo que dice, eh, la leo y son dos, así que voy a leer las dos seguidas y después, Roberto, no sé si querés comentarlas. Dice, en todos los actos llenos de gracia que Jesús realizó, trató de imprimir en los hombres los atributos paternales y benévolos de Dios. En todas sus lecciones trató de enseñar a los hombres la maravillosa verdad de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús quiere que comprendamos el amor del Padre y trata de acercarnos a Él presentándonos su gracia paterna,
quiere que todo el campo de nuestra vida esté lleno de la perfección del carácter de Dios. En su oración por los discípulos dijo: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y sigue diciendo: Jesús vino al mundo para ilustrar el carácter de Dios en su propia vida y barrió todas las falsas interpretaciones que Satanás había elaborado y reveló la gloria de Dios. Solamente al vivir entre los hombres podía revelar la misericordia, la compasión y el amor de su Padre Celestial, porque solo mediante actos de bondad podía manifestar la gracia de Dios. La incredulidad de los hombres estaba profundamente arraigada y no obstante, no podían resistir el testimonio de su ejemplo divino y de sus hechos llenos de amor y verdad. Dios es amor y cuida de nosotros, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esto nos habla de lo que fue el centro de su misión, ¿no es cierto? O el punto central de la misión de Cristo. Trató de imprimir en los hombres los atributos paternales y benévolos de Dios. Y quizás el mundo está acostumbrado desde el principio prácticamente, de que entró el pecado hasta hoy, a ver a Dios como un juez, ¿no es cierto? Como un juez severo que, bueno, está ahí para Implacable. premiar a algunos si te portás bien y castigar y matar si te portás mal, ¿no? Sin embargo, Jesús lo vino a presentar como un padre. Y deberíamos aprender a poner en ejercicio, ¿no? ¿Cómo somos nosotros con nuestros hijos a quienes amamos con todo nuestro corazón, nuestra alma? Bueno, Dios tiene que ser mucho mejor que eso. Si nosotros como padre tenemos errores, Dios el Padre no lo tiene y tiene el mismo o un amor más puro que nosotros mismos como padres, ¿no? Y tenemos que aprender a verlo de esa manera porque si no, nunca vamos a romper con esa barrera fría, ¿no es cierto? Que es como si estuviésemos viendo hoy en día, no sé, a un rey a quien prácticamente parece que le tenemos más miedo o temor o respeto que el cariñoso padre, ¿no es cierto?, que nos quiere levantar en sus faldas, ¿no? Y no solamente nos presenta al Padre en esas características, sino que también, o sea, quiere que aprendamos, que imitemos, que tengamos ese mismo carácter nosotros para con los demás, ¿no es cierto? El día que ese carácter se replique en todos, va a ser la perfección, ¿no? Nunca más va a entrar la maldad, ni el pecado, ni la muerte en este mundo, ¿no? Pero bueno, se lucha contra la incredulidad de los hombres, que dice estaba profundamente arraigada. Pero me llama la atención que dice, no obstante, no podían resistir el testimonio de su ejemplo. O sea, en un mundo de tanta maldad, de tanta frialdad, ¿no? Como también lo dice la palabra, ¿no? El amor de muchos se enfriará. Encontrar a alguien que da sin recibir nada a cambio, que da de forma desinteresada, que ama a aquella persona con la que no tiene nada que ver, que no es ni el hermano ni el primo, o sea, es un desconocido y lo ama, que da su vida, por un montón de personas que incluso hasta lo crucificaron. Eso te descoloca, te deja totalmente descolocado sin saber qué hacer. Y yo creo que los que lo vieron en su cuerpo físico se llevaban esa sorpresa, ¿no es cierto? Que no sabían cómo reaccionar porque todo el tiempo era devolver bien por mal. Sí, la verdad que es tremendo, es tremendo. Y ahí cuando te escuchaba me vino el pensamiento, la idea de que así como Cristo vino y nos reveló exactamente al Padre y nos reveló su carácter y su atributo paternal, así también la Biblia. No tiene que haber una desconexión, ¿no? Y es como que necesitamos alinear esos dos aspectos, ¿no? Vamos a la siguiente cita, no sé si... Sí, no, que si hay una desconexión es porque estamos teniendo una mirada equivocada sobre la palabra o una lupa equivocada, ¿no? En la forma de interpretar. Y como decías vos, es hora de alinearlo. Sí, totalmente, totalmente. No sé si querés leer la siguiente y última cita y ahí comentamos algo más. Dice, Cristo es el centro de toda verdadera doctrina. Toda religión verdadera se halla en su palabra y en la naturaleza.
Él es aquel en quien se concentran nuestras esperanzas de vida eterna, y el maestro que aprende de él halla ancla segura. La Biblia nos presenta todo lo que la mente puede asir. Ella es nuestro alimento espiritual. Hemos de contemplar las obras maravillosas de Dios y repetir a nuestros hijos las lecciones aprendidas, a fin de que podamos inducirlos a ver su habilidad, poder y grandeza en sus obras creadas. ¿Qué Dios es el nuestro? Él gobierna sobre su reino con diligencia y cuidado, y en derredor de sus súbditos ha erigido una valla, los 10 mandamientos, para preservarlos de los resultados de la transgresión. Al requerir que se obedezcan las leyes de su reino, Dios da a su pueblo salud, felicidad, paz, gozo. Les enseña que la perfección del carácter que Él desea puede alcanzarse únicamente familiarizándose con su palabra. Es interesante que ahí la palabra está con Tremendo. mayúscula, ¿no? Sí, 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 como si hablara de no solamente de la palabra escrita, sino de la palabra viviente, ¿no? Un juego de palabras. Así es. Fíjate que a mí lo que me llamó la atención, primero, Cristo es el centro de toda verdadera doctrina, es decir, toda doctrina, toda enseñanza tiene que tener a Cristo como centro. Si cualquier enseñanza no tiene a Cristo como centro, está desbalanceada en el mejor de los casos. Después, ¿qué es lo que nos dice? Es que toda religión verdadera se encuentra en su palabra y en la naturaleza, ¿no? Y el segundo párrafo nos dice, ¿no? Hablando de su palabra, de que la Biblia nos presenta todo lo que podemos llegar a decir, ¿no? Es decir, todo lo que la Biblia tiene son todas cosas que nuestra mente puede comprender, recibir y entender. Aquello que nuestra mente no pueda entender, comprender o recibir no está en las Escrituras. Es decir, si está es porque lo podemos recibir y tener. Y entender, ¿no? Dice que ella es nuestro alimento espiritual, es decir, el alimento para el espíritu, ¿no? Y después, hablando de que toda religión verdadera se encuentra en la naturaleza, nos dice que tenemos que contemplar las obras de la creación, su obra maravillosa, repetirla a nuestros hijos. Y nos dice, ¿no?, que Cristo es en quien se tendrían o se tienen que concentrar todas nuestras esperanzas de vida eterna, ¿no? Y termina diciendo, ¿no?, que Dios es nuestro. Él con su palabra, con los 10 mandamientos, ha puesto un cerco de protección sobre nosotros. Y en realidad es la ley del diseño de la vida. Es decir, Dios diseñó la vida para que transcurra bajo ciertos canales. Es como el diseño de cualquier invento del hombre, ¿no? El equipo funciona si se lo usa bajo las condiciones especificadas por el fabricante. El auto no va a andar conmigo, el auto no va a andar por más jugo de fruta que yo le ponga, aunque sea muy vegetariano y sea muy saludable, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la ley de la vida tiene sus leyes de diseño, y esas leyes de diseño en las cuales se maximiza el bienestar, el gozo y la felicidad de todos los seres creados está expresado en su palabra, está expresado en los 10 mandamientos. Salirse de eso es salirse del diseño. Es comprar un televisor y querer usarlo como pisapapel. Eso es querer hacer volar una carretilla, ¿no es cierto? O sea, no va a andar, digamos. No sé si querés comentar algo más respecto de esto. Sí, me llamó mucho la atención lo primero que dijiste, ¿no? Que todo lo que está en la palabra es asequible para nosotros, o sea que lo podemos tomar, lo podemos tener. Cuán contrario a lo que enseña el mundo, ¿no? Que quizás las únicas personas que pueden interpretar la palabra para la gente común son aquellos que tienen una carrera universitaria llamada teología, ¿no? Como si Dios eligiera puentes, pontífices, puentes, para que lo traduzcan, ¿no? Y que no pudiese llegar él mismo de forma directa a cada ser humano. Y esto es una promesa tremenda, ¿no? Porque nosotros podemos ver incapacidad en nosotros mismos, nos puede haber costado la vida, no podemos no haber terminado la primaria, la secundaria, tener un trabajo súper humilde, estar en el campo, pero en la palabra misma está la promesa, ¿no? Que el que tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, que Él la da en abundancia, que no la mezquina a nadie. Y eso
eso hace que la palabra solamente se pueda discernir de forma espiritual, ¿no? Que no hagan falta los intelectuales, sino que Dios mismo nos da la capacidad de poder entenderlo, de poder aceptarlo. Y el otro punto que me quedó es que puede estar la palabra con minúscula, pero si no está la palabra con mayúscula, si está disasociado, no sirve de nada, ¿no? Las formas, como la lámpara y el aceite, ¿no? Sí, las formas, el tacto, o sea, de nada sirve arrojar la palabra como una munición si Cristo no está, ¿no es cierto? Si nosotros no tenemos a Cristo al darla, ¿no? No hay que ser egoístas en ese sentido, no es solamente el contenido, sino que Jesús primeramente vivió la palabra y hay que saber llevarla a cada persona en la forma en la que necesita, con amor, ¿no? Principalmente con amor. Y bueno, esperemos que después de tantos errores que cometemos, que Dios nos ayude, ¿no? Para aprender de una vez por todas, para dejarnos utilizar, no querer hacer las cosas a nuestra manera. Y que el objetivo sea ganar al hermano que amamos y no simplemente cumplir egoístamente con un cometido. Totalmente, o tener razón, digamos, que a veces nos gusta tener razón. Tal cual. A mí lo que me llama la atención de la lección, y quizás cerrando, es la íntima relación entre Jesús y las Escrituras, al punto que la palabra con minúscula se identifica con la palabra con mayúscula. Cristo es la palabra de Dios, ¿no? Y digamos, estaba pensando que a mí me gustaría que me llamen así también, no por el título, sino por haberla incorporado, por haberla tenido, ¿no? Y me quedé pensando, ¿no será sacrílego decir eso, ¿no? De que se identifique tanto que la palabra está encarnada en uno, sin buscar, digamos, tener ningún título en particular o algo respecto de Cristo, que él haya recibido de herencia por el Padre, a pesar de que todas las cosas que se le dieron a Cristo no son prometidas a nosotros. Creo que el anhelo que tengo y que quería compartir con ustedes en esta noche es el anhelo ese de que la palabra de Dios sea carne en nosotros, así como lo fue en Cristo Jesús, y que así como, digamos, nosotros queremos ver cómo es la palabra de Dios viva, se la ve en Cristo. Bueno, que se la pueda ver también en cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Sé que por ahí estabas teniendo algún cuidado de no dar a entender que hubiese algún mérito propio, ¿no? Pero eso también está descrito en la palabra, ¿no? Cuando dice que Dios pone tanto el querer como el hacer, y el llegar a tener esa palabra encarnada está descrita de forma perfecta por Pablo, cuando dice que no soy yo el que vivo, sino que es Cristo. Entonces es imposible pensar que si en algún momento de esta vida, si Dios quiere, ¿no? Y es nuestra oración, poder vivir como Cristo, que se nos identifique como Cristo, ni siquiera es un mérito nuestro, porque va a ser el mismo Cristo quien está viviendo, ¿no es cierto?, en nuestros corazones. Así que no hay chance de figurar o de ganar algo, algún mérito, porque no hay nada en nosotros. Así es, no hay nada en nosotros que nos haga valiosos o que nos haga vivir eso, ¿no? Así es. Bueno, buenísimo. Ahí vamos llegando al final, ¿no? Hemos llegado, sí, al final, y bueno, agradecer nuevamente a todos los que nos han estado acompañando ahí en el chat, en vivo, en directo. Gracias por estar cada comienzo de sábado con nosotros, porque no es lo mismo, o sea, nosotros lo hacemos para ustedes, nos gusta estar con ustedes. Podríamos hacerlo de forma privada en nuestras casas, con nuestras familias, pero lo lindo de esto es compartir entre todos, retroalimentarnos también de sus comentarios. Así que, como siempre, muchas gracias. Y bueno, deseamos que puedan tener un muy lindo sábado, bendecido, que este material también pueda ser un material de consulta, de estudio, de meditación para lo que es todo el día que nos queda por delante, ¿no es cierto? Mañana a la mañana, a la tarde, que aprovechemos
todo esto, porque la verdad es que da para conversar. Imagínate, nosotros dos solos ya 1 hora 25 llevamos. No me imagino lo que pudiera hacer esto en un grupo, ¿no?, de 5 o 10 personas, que a veces se extrañan estos tiempos de distancias tan largas. Pero bueno, los que pueden, que aprovechen, porque seguramente será de bendición. Y nosotros, bueno, por lo pronto nos despedimos. Será hasta el próximo viernes de noche, comienzo de sábado, con alguna otra pareja presentadora. No recuerdo si repetimos alguno de nosotros dos, pero todos los que están lo hacen con mucho gozo y aprovechemos que todavía tenemos estos medios para compartir. ¿Te parece, Dani, si nos guías en oración para terminar? Sí, 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 oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tu cuidado, por tu protección. Gracias Señor por esta lección en la cual hemos podido ver a la palabra de Dios, a Cristo y la relación que Él tenía con las Escrituras. Señor, sabemos que nada bueno hay en nosotros, que la enemistad está en nuestro corazón, pero también sabemos, Señor, por tu palabra, por la vida de Cristo, porque has regalado, porque nos has dado a tu Hijo unigénito, Señor, de que tú quieres cambiar eso en nuestras vidas. Y te imploramos por ello de que podamos oír tu palabra, Señor, que tú abras nuestro oído así como lo hiciste con Jesús, que nos ayudes a no rechazar tu palabra, sino a atesorarla, a guardarla en nuestro corazón. No solamente eso, Señor, sino de que podamos contemplar a Cristo, que podamos ver su gloria y ser transformados de gloria en gloria. Señor, te imploramos que así como fue con Cristo, de que nuestras vidas no sean nuestras decisiones, sino que sean tus decisiones, Señor, de que nuestra vida manifieste en forma viviente tu palabra. Señor, te imploramos que nos ayudes a que el yo sea crucificado y que solo Cristo reine en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú has prometido eso en tu palabra. Te imploramos que sea realidad en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, feliz sábado para todos, bendiciones y nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, feliz sábado. Chao. Bendiciones.